¿Cómo están? Buenas tardes. La semana pasada comenzamos con una frase tomada del libro de Santiago que dice: no tienen porque no piden, o piden y no reciben porque piden mal. Entonces, basados en esa frase, usando esa frase como una introducción, comenzamos una serie de mensajes precisamente hablando de la oración y basándonos en las enseñanzas de Jesús. Jesús nos enseña a orar. Entonces, el día de hoy hay una frase también que quiero presentar como introducción, y esa frase la encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 18 y verso 1, donde dice: además, Jesús les contó una parábola en cuanto a la necesidad. O sea, aquí no estamos hablando de la buena idea, sería bueno, ¿cuál es la palabra? Hay una necesidad. Puedes decir conmigo: yo tengo una necesidad. La iglesia tiene una necesidad. Tu familia tiene una necesidad. Puebla tiene una necesidad. México. ¿Cuál es esa necesidad? Ahora, esta palabra necesidad no la estoy diciendo yo como pastor, que todos los pastores quisiéramos que la gente orara, ¿no? Pero no es finalmente el pastor diciéndole a la gente: vamos a orar. Es Jesús diciéndonos a todos que es necesario, dice, la necesidad de orar siempre y de no desanimarse de orar. Entonces, la semana pasada hicimos un énfasis al principio de la importancia de la oración. Y yo quisiera recalcar la palabra importancia y ponerla con letras mayúsculas. Importancia de la oración. Entonces, la oración es sin duda, uno de los temas sobre los que Jesús más habló. Y enseñó mucho al respecto. La semana pasada vimos, basados en las enseñanzas de Jesús, los tres personajes protagónicos de la oración, que son el Padre, Jesús y el Espíritu Santo. Y en resumen, vimos que elevamos nuestra oración al Padre confiando en Jesús, en lo que Él hizo por nosotros, en el nombre de Jesús, y ayudados por el Espíritu Santo. Esos son los tres personajes protagónicos de la oración. Hoy vamos a ver ya no los tres personajes protagónicos, sino vamos a ver los tres principales propósitos de la oración. También, evidentemente, basados en lo que enseñó Jesús. Entonces, estos tres propósitos principales los vamos a encontrar en Lucas 11:2. Y dice Jesús lo siguiente: cuando oren, digan: Padre nuestro que estás en los cielos, sea tu nombre santificado, venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, los tres principales propósitos de la oración son que el nombre de nuestro Dios sea santificado,
que su reino venga y que se haga su voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Ahora, ¿cuál es el contexto de que Jesús nos enseña a orar así? El contexto lo podemos ver en el versículo 1. ¿Qué estaba pasando? Que llegaron los discípulos, y dice, aconteció que estando él orando en un lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Y entonces Jesús les dice, cuando oren a su Padre y pidan que su nombre sea santificado, que su reino venga y que se haga su voluntad. Entonces, yo te quiero preguntar en esta tarde, ¿tú quieres aprender a orar realmente? ¿Quieres tú, así como los discípulos, aprender a orar eficientemente y no religiosamente? Porque gente de todas las religiones ora. Ahora, que su oración realmente cambie las cosas, en la mayoría de los casos, aún en el medio cristiano, desafortunadamente mucha de la oración que se levanta es una oración meramente religiosa, pero no es eficaz. Por eso Jesús nos enseña a orar de manera eficaz. Entonces, antes de ver, porque estos tres principios, ¿cómo se le llama a esta oración que está aquí proyectada? El Padre Nuestro, ¿no? Todos creo que lo conocemos. ¿Cuántos pueden decir el Padre Nuestro de memoria? A ver, ¿lo podemos decir ahorita? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, así como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. De nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Todos no lo sabemos, pero a veces se olvida que hay un contexto que Jesús dio antes, o algo que el Señor dijo antes de dar el Padre Nuestro, y esto lo encontramos en Mateo 6:7. ¿Qué es esto que Jesús dijo antes de dar el Padre Nuestro? Cuando estén orando, no hagan como los paganos. ¿Qué hacen los paganos? Se ponen a repetir la misma oración, porque piensan que mientras más palabras usen, más los va a escuchar Dios. Entonces el Padre Nuestro no es para que lo repitamos 35 veces. Y si lo dice 50, mejor, porque entonces más eficaz va a ser. Vas a hartar a Dios y Dios va a decir, ya, que se calle, denle lo que quiera. No. Es una broma, pero finalmente, desafortunadamente, pues hay una enseñanza equivocada y entonces el Padre Nuestro se usa como algo para repetir y no es así como el Señor lo dio. Entonces el Padre Nuestro no es una oración para repetir, sino una enseñanza de cómo orar eficazmente. Entonces, lo primero es que oramos al Padre. Y luego en el verso 2, los tres principales propósitos de la oración que ya los vimos. Bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio en el cual voy a analizar tres oraciones del Antiguo Testamento que se encuentran en el libro de los Reyes. Y ustedes me van a tener que poner mucha atención porque me van a tener que decir qué tienen en común estas tres oraciones. La primera la vamos a encontrar en Primera de Reyes, capítulo 8. Vamos a encontrar exactamente la historia de cuando Salomón, el rey Salomón, consagra o dedica el templo que construyó. Ya el rey David, el papá de Salomón, Dios había puesto en su corazón hacer un templo para Dios, para que toda la nación de Israel tuviera, digamos, un lugar de adoración. Y David hizo los planos y reunió todo el material. Sin embargo, Dios no le permitió a David
construir el templo, sino que su hijo Salomón fue el que llevó a cabo la obra y la terminó. Se construyó un templo maravilloso. Y aquí estamos en el capítulo 8, en la dedicación de ese templo. Vamos a leer, es un poquito larguito, pero es interesante que lo podamos leer a partir del versículo 12, porque es la oración que él hace a Dios para dedicar el templo. Entonces yo quiero que se imaginen que está ese templo, que era una chulada de edificio, y está toda la nación ahí reunida, y está Salomón ahí, y van a dedicar ese lugar, ¿no? Entonces verso 12 dice: entonces dijo Salomón, el Señor ha dicho que Él habitaría en la oscuridad. O sea, Dios no habita en un templo. Dice: sin embargo, yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba de pie. Y dijo: bendito sea el Señor Dios de Israel, que habló a David mi padre, lo que con su mano ha cumplido, diciendo: desde el día que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no he escogido ciudad de todas las tribus de Israel para edificar casa en la cual estuviese mi nombre, aunque escogí a David para que presidiese a mi pueblo Israel. Y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre del Señor Dios de Israel, pero el Señor dijo a David mi padre: cuanto a haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal deseo. Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo, que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. Y el Señor ha cumplido su palabra en que ha dicho: porque yo me he levantado en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel, como el Señor había dicho, y he edificado la casa en el nombre del Señor Dios de Israel. Y he puesto en ella lugar para el arca, en la cual está el pacto del Señor que Él hizo con nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto. Luego se puso Salomón delante del altar del Señor, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendiendo sus manos al cielo, dijo: Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón, que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Ahora pues, Señor Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, diciendo: no te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí como tú has andado delante de mí. Y ahora pues, oh Señor Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre. Pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa en que yo he edificado. O sea, ahí está reconociendo Salomón, o sea, Dios no es que viva dentro de un templo, ¿verdad? Dios está más grande que el propio universo. Entonces, sin embargo, dice, con todo, aquí empieza ya a hablar de esa casa, dice: con todo tú atenderás a la oración de tu siervo y su plegaria, oh Señor Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti, que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho: mi nombre estará ahí, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos. Escucha y perdona. Y aquí viene una lista de situaciones en las cuales la gente podía pedir y Dios respondería. Empezamos, dice, verso 31, si alguno peca contra su prójimo y le toman juramento, haciéndole jurar, y viniere el juramento delante de tu altar en esta casa, tú oirás desde el cielo y actuarás, juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo para darle conforme a su justicia. O sea, ¿cuál es el primer caso? Una injusticia. Entonces, si oraban, Señor, Dios hacía justicia. Verso 33, si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti,
y se volvieren a ti y confesaren tu nombre y oraren y te rogaren y suplicaren en esta casa, tú oirás en los cielos, perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, los volverás a la tierra que diste a sus padres. ¿Cuál es el segundo caso? Por desobediencia son derrotados y entonces Dios los restaura. Los perdona y los restaura. Verso 35. Si el cielo se cerrare y no lloviere, por haber ellos pecado contra ti, y te rogaren en este lugar y confesaren tu nombre, y se volvieren del pecado cuando los afligieres, tú oirás en los cielos, perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden, y darás lluvia sobre la tierra, la cual diste a tu pueblo Israel, por heredad. ¿Cuál es el tercer caso? No hay lluvia, o sea, no hay bendición. ¿Por qué? Porque andan en malos caminos. ¿Cuál es la oración? Si se corrigen, Dios los va a perdonar. No solamente eso, les va a enseñar y los va a bendecir. Verso 37. Si en la tierra hubiere hambre o pestilencia, tizoncillo, añublo, langosta o pulgón, o sea, ¿qué son todas esas cosas? Plagas. Si sus enemigos los sitiaren en la tierra en donde habitan, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres, para que te teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Bueno, si ustedes siguen leyendo, sigue Salomón describiendo diferentes casos y todos terminan en, pero si vienen y oran, tú vas a perdonar y tú vas a actuar, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, entonces quiero llegar, me voy a saltar al verso 60. Todo esto que le está pidiendo Salomón a Dios que haga, que son una lista bastante larga de cosas, tiene un propósito. ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué es propósito? ¿Para qué? ¿Para qué Dios va a responder todo lo que le estoy pidiendo? Para que en todas las naciones de la tierra sepan que el Señor es Dios y que no hay otro. ¿Ok? Después de haber orado así, ¿cuál fue el resultado de esta oración? El resultado lo podemos leer en 2 de Crónicas capítulo 7, versículos 1 al 3, donde dice, cuando Salomón terminó de orar, de los cielos, ¿de dónde? De los cielos. Nosotros oramos, Padre nuestro que estás en el cielo. Salomón reconocía, los cielos de los cielos no te pueden contener. De los cielos descendió fuego y consumió el holocausto, las víctimas, y la gloria del Señor llenó el templo. Los sacerdotes no podían entrar en el templo del Señor porque su gloria había llenado el templo. Y cuando todos los israelitas vieron descender sobre el templo el fuego y la gloria del Señor, se postraron rostro a tierra en el suelo y adoraron y alabaron al Señor. Decían, ciertamente el Señor es bueno y su misericordia es eterna. Yo te quiero preguntar, ¿Dios les respondió? ¿Y de qué manera, no? Pero hay algo que necesitamos aprender. Segundo caso, lo encontramos en Primera de Reyes, el capítulo 18. Y aquí está parte de la historia del gran profeta del Antiguo Testamento. ¿Quién era el gran profeta del Antiguo Testamento? Elías. Y resulta que había una reina malvada, que había una mujer impía, y era una mujer que promovía la adoración, pero no a Dios, sino a un ídolo llamado Baal. Y entonces todos los profetas de Baal, de ese ídolo, que era una estatua con una cabeza de toro y eso, pues estaban aquí muy acobijados por la reina, ¿no? Qué importantes las autoridades, ¿no? ¿A qué le dan permiso en
este caso, pues esta mujer promovió una adoración pagana que estaba trayendo una maldición sobre Israel. Entonces, pues Elías reta y dice: ok, vamos a ver quién es Dios, si Dios es Dios o si Baal es Dios. Entonces juntó a todos los profetas de Baal y dijo: ok, tómenle ahí un altar, y yo voy a hacer un altar al Dios del cielo, y el que responda con fuego desde el cielo, ese es Dios. Además, Baal se supone que era el Dios del relámpago. Entonces digo: pues está fácil para ustedes, porque pues ya nada más que manda un relampaguito, y ahí, si Baal es Dios, pues Baal va a mandar fuego, y ya todos, pues ni modo, pues Baal es Dios. Entonces hizo este gran reto, y vamos a leer el verso 36 y 37, porque aquí está la oración de Elías. Cuando llegó el momento de ofrecer el sacrificio, Elías se acercó al altar y dijo: Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, demuestra hoy que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que solamente hago lo que me has ordenado hacer. Finalmente, esta idea de matar a los profetas de Baal no fue de que de repente dijo Elías: vamos a matar a los profetas. No, o sea, fue Dios lo instruyó a hacer eso. Respóndeme, Señor, respóndeme, que tu pueblo reconozca que tú, Señor, eres Dios, y que tú harás que su corazón se vuelva a ti. Esta es la oración que hizo Elías. ¿Notan algún parecido con la oración que hizo Salomón? Y si sí, ¿qué parecido notan? ¿En quién está enfocada la oración? En Dios, en su voluntad, en su gloria, en su reino. Está enfocada en Él, que la gente sepa que tú eres Dios. No dijo: porque ya nos está aquí ayudando, no sé, ya la estamos pasando muy mal, y pues hoy respóndeme, porque no sé si explico. O sea, vamos viendo algo ahí. ¿Cuál fue el resultado de esta oración? Verso 38. En ese momento, ¿qué pasó? Otra vez cayó fuego de parte del Señor y consumió el toro que ahí se ofrecía. Y por cierto, Elías usó un poco de burla. El sarcasmo a veces es usado para transmitir la palabra de Dios. Y él se burlaba de cuando hicieron los altares, él al altar de Dios dijo: pues échenle también agua, pues si Dios va a responder, vamos a mojarlo incluso. Y dice: consumió el toro, la leña, las piedras y hasta el polvo, y aún secó el agua que inundaba la santa zanja. Vamos al tercer caso, también en Reyes, pero en este caso Segunda de Reyes, capítulo 19. El contexto aquí es que hay un rey llamado Ezequías, y Ezequías recibe una amenaza de Sennacherib, que era un líder del ejército de Babilonia. Le manda unas cartas donde básicamente le dice: voy por ti, voy a invadir tu tierra. Entonces había un peligro muy fuerte en cuanto a una invasión de un ejército superior que era el ejército babilonio. Entonces Ezequías rasga sus vestidos, ayuna y busca a Dios, y
vamos a ver el verso 15 a 19, que es la oración que hace. Y dice que oró en su presencia y dijo: Señor y Dios de Israel, que habitas entre los querubines. O sea, siempre es levantar la mirada al Dios del cielo. Solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, Señor, tu oído y escucha. Ahora yo les pregunto, en estas oraciones que estamos viendo, ¿qué decía la gente? Hay una situación muy difícil, vamos a orar. Y todos decían: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. 40 veces. No, ¿verdad? No oraban así. O sea, era una oración, era una comunicación con Dios, pero una comunicación inteligente, donde están reconociendo al Dios de los cielos, están pidiendo su ayuda, pero también están apelando a algo que es muy importante. Dice: inclina, Señor, tu oído y escucha. Abre, Señor, tus ojos y mira. Oye las palabras de Sennacherib, que ha mandado blasfemarte a ti, el Dios viviente. O sea, ¿qué está haciendo este rey? Está metiendo a Dios ahí, ¿no? Sí. Es verdad, Señor, que los reyes de Asiria han destruido naciones y países. Yo había dicho que era de Babilonia, pero aquí me está corrigiendo la Biblia, es de Asiria. Los reyes de Asiria han destruido naciones y países. O sea, era un ejército muy poderoso, y han lanzado al fuego a sus dioses. Pero es que ellos no eran dioses, sino hechura humana de madera y de piedra. Por eso los destruyeron. Pero ahora, Señor y Dios nuestro, sálvanos de su poder. Yo te lo ruego. Pero luego aquí viene el elemento que estamos tratando de ver en esta plática. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, Señor, eres Dios. Amén. De los tres propósitos que vimos del Padre nuestro, ¿a cuál se parece? ¿Cuál es este propósito? Santificado sea tu nombre. O sea, que toda la gente sepa que tú eres Dios, que su nombre sea exaltado, sea. Entonces, ¿cuál sería el común denominador de estas tres oraciones que hemos hoy visto en el libro de los Reyes? Apelan a un propósito más allá de "sálvame, pues, no". No sé si me explico. Sí, estoy en un problema, pero apelo a algo más allá de que nada más yo no tenga problemas. Apelo a que el mundo sepa que tú eres Dios. Apelo a que tu nombre sea santificado, Padre. Apelo a que venga tu reino, que esto sirva, la respuesta a mi oración sirva para que otros te conozcan, para que tu nombre sea famoso, para que tu reino venga, que se haga tu voluntad. Entonces creo que la conclusión de esto, el sentir de esto, lo vemos en el Salmo 115, versos 1 al 2, donde dice David: no a nosotros, Señor, no a nosotros, que sea a tu nombre al que le des gloria. Amén. Así es. Por tu amor y tu bondad. ¿Por qué las naciones preguntan dónde está su Dios? O sea, que no haya esta pregunta de los demás: ¿dónde está su Dios? Entonces, yo apelo, no nada más a que yo quiero salir de la bronca, porque fíjate, Señor, estoy muy triste, o tengo esta necesidad. Apelo a algo más allá de mí mismo. Apelamos a que su nombre sea santificado, que su nombre sea glorificado. Estamos pensando en el nombre de Dios, no nada más en mi pequeña necesidad, en mi pequeño mundo. Y estoy orando, apelando a un propósito mayor. Este sentir lo podemos ver en muchas oraciones, que ya no las vamos a ver, porque si no estaremos aquí 2 días. Pero por ejemplo, Daniel, cuando el propio Daniel dijo: Señor, Señor, óyenos y perdónanos, préstanos atención, Señor, y actúa por amor a ti mismo. Dios mío, no te tardes.
que tu nombre se invoca sobre tu ciudad y tu pueblo. Cuando Moisés en Números capítulo 14 también Dios se hartó, que a veces creo que hartamos a Dios. Y Dios de plano le dijo a Moisés: oye, ¿sabes qué, Moisés? Los eliminó y levantó otro pueblo más fuerte de ti. ¿Cómo ves? Eso sucedió en Números 14. Hartaron a Dios. Lo bueno es que, y Dios obviamente ya sabía qué iba a hacer, ¿no? Pero Dios, fíjate, como que saca su frustración con Moisés. Y Moisés le dice a Dios: si haces que este pueblo muera, las naciones que hayan sabido de tu fama van a murmurar y dirán que no pudiste meterlos. ¿A qué apeló Moisés? No, es que es mi compadre. No, apeló a ¿por qué van a decir de ti? Esto lo podemos ver también en el apóstol Pablo. Si analizan las oraciones de Pablo, les voy a dar un ejemplo. Filipenses 1, del 9 al 11, rápido se los leo. Donde dice Pablo: yo pido en mi oración que el amor de ustedes siga creciendo más y más todavía, y que Dios les dé sabiduría y entendimiento para que sepan escoger siempre lo mejor. ¿Pero por qué? Para que no se metan en problemas nada más, ¿no? Así podrán vivir una vida limpia y avanzar sin tropiezos hasta el día en que Cristo vuelva. Pues ustedes presentarán una abundante cosecha de buenas acciones, gracias a Jesucristo, para honra y gloria de Dios. Ya vimos cuáles son los tres principales propósitos de la oración. ¿Cuáles son? Que su nombre sea santificado, que su reino venga, que su voluntad se haga. O sea, tiene que ver más con apelar a los intereses de Dios que solamente a los míos. Ahora voy a aclarar un par de cosas. Cuando oramos así como lo estoy escribiendo, para la gloria de Dios, buscando que Él sea santificado, que su reino venga, que se haga su voluntad, nuestra oración entra a un nuevo nivel de confianza. No es lo mismo que yo oro: Señor, ayúdame, la bronca que traigo, Dios, sácame de mi bronca. Yo quiero honrarte, Padre. Son dos, o sea, la oración que trata de honrar a Dios está mucho más segura de la respuesta de Dios que la oración que nada más tiene que ver con tratar de convencer a Dios de que Él haga algo por mí. Ahora, voy a decir esto y te explico algo. ¿En qué libro me basé? ¿En qué libro dije las tres oraciones que dije? Reyes. Jesús nos hizo reyes, sacerdotes. Hay oraciones de plebeyos y hay oraciones de reyes. Los plebeyos son las que se enfocan en sí mismos. Que me vaya bien, que me sienta bien, que yo esté bien, mi familia, yo. La única motivación detrás de su oración es esa. Y obviamente todos tenemos que, o sea, te voy a hablar un poquito más de eso. Pero también están las oraciones de los reyes que acabamos de leer. Ahora, aclaro, Dios oye todas las oraciones, las de los plebeyos y las de los reyes. Cuando oramos como plebeyos y cuando oramos como reyes, Dios oye todas las oraciones. Pero manda fuego cuando oramos como reyes. Todos empezamos orando como plebeyos. Pero la idea es que Jesús nos enseña a orar como reyes. Por eso yo pregunté: ¿quiénes quieren aprender de Jesús? Porque todos oraban, pero los discípulos vieron: oye, Jesús ora distinto. Y Dios le responde: enséñanos a orar. Cuando oren a su Padre, para empezar, que está en el cielo, que es el creador de todo, y luego digan: que tu nombre sea santificado, que tu reino venga, que tu voluntad sea. Esa es una manera diferente de orar. Cuando
aprendemos a orar como reyes, entonces es más fácil orar siempre y no desanimarse. Cuando nada más oro por mí mismo y eso, pues cuando veo que todo va bien, pues ¿para qué oro? Y cuando algo sale mal me desanimo. Nos pasa a todos. Cuando tenemos esa mentalidad de reyes, que estamos buscando su nombre, su reino, su voluntad, a veces incluso ni siquiera se necesita pedir. A veces basta con dar la orden. El ejemplo sería David. Cuando se enfrenta a Goliat en 1 Samuel 17, en el verso 46, David dice: hoy mismo el Señor te entregará en mis manos. Te voy a vencer y te voy a cortar la cabeza a Goliat. Y los cadáveres de tus compatriotas se los voy a dar a las aves de rapiña y a los animales salvajes. Así todos los pueblos se sabrán que hay Dios en Israel. O sea, David no estaba ahí con la idea estaba con la idea de que el nombre de Dios sea glorificado. Y termino con una promesa que está en 2 Corintios capítulo 1 y versículo 20. Pues tantas como sean las promesas de Dios, ¿qué dijimos? ¿Cuántas son? Muchas. Dicen que 7,000, que 3,000. Yo la verdad es que no las he contado, son muy importantes. Por eso dice el apóstol: tantas como sean las promesas de Dios. Hay muchísimas promesas en la Biblia. Promesas de sanidad, promesas de salvación, promesas de perdón, promesas de libertad, promesas de prosperidad, promesas de sabiduría, promesas de guianza para nuestra vida, de que Dios obra en nuestros hijos. Cualquier área que tú puedas considerar una necesidad auténtica, hay un montón de promesas para esa necesidad auténtica que tú y yo tenemos. Entonces dice Pablo: pues tantas como sean las promesas de Dios. Seguimos leyendo. 1, 2, 3. En él todas son sí. Pausa. ¿Quién es él? Jesús. En Jesús, pero eso es en el nombre, o sea, por lo que Jesús hizo. Por causa de lo que Jesús hizo en esa cruz por nosotros, que Él pagó el precio de nuestros pecados, que Él fue castigado en nuestro lugar, por Él. Por eso, todas esas promesas son sí. O sea, cuando la voluntad de Dios, Señor, ¿cuál es su voluntad? Que se cumplan todas sus promesas. Seguimos leyendo. 1, 2, 3. Por eso también, por medio de Él. Amén. Y viene aquí algo que, si se lo quitamos, entonces no estamos entendiendo. ¿Qué falta de Él? A la gloria de Dios, por medio de nosotros. Entonces, Dios puede extender su fama y su reino, y puede hacer que otras personas digan: ¡wow! Dios es tremendo a través de mí, cuando sus promesas se cumplen en mi vida. Pero fíjate, a la gloria de Dios por medio de nosotros. Este es el sentir, creo que Jesús nos quiere comunicar. Tú puedes ser un medio, yo puedo ser un medio, para que Dios se glorifique en tu empresa, en tu trabajo, en tu familia, en tu colonia, que vean: wow, Dios lo responde, wow, Dios está con ella. Y ese es un poderoso principio de oración. Entonces, sí, Señor, sane de esta dolencia. Sí, Señor, por favor, guía a mis hijos. Sí, Dios, prospérame. Sí, Dios, sácame de esta deuda, por favor. Sí, Dios, dame sabiduría para mi negocio. Sí, Dios, todo eso, claro que sí, hay promesas. Pero si le quitamos el para la gloria de Dios, todo lo que tenemos es una maquinita celestial, tragamonedas de
Y ya estamos. Y como vamos a ver que no hay fuego del cielo, entonces vamos a caer en oraciones religiosas. Pues sí, sé que tengo que orar porque soy cristiano. Y entonces perdemos la efectividad de la oración. Y el Señor Jesús está muy en serio con nosotros y nos está enseñando a qué. Y la oración es una necesidad. Y Dios se quiere glorificar a través de nuestras oraciones. Entonces te quiero hacer unas preguntas de aplicación. La primera pregunta es: tu vida de oración. Ya piensa en ¿cómo es mi vida de oración? Oro cada, no sé, plátano, diariamente busco a Dios, llevo mucho que no oro, nunca he orado, no sé. Piensa cómo es tu vida de oración. ¿Es una vida de oración constante? ¿O es una vida de oración intermitente? De repente sí, de repente sí, ¿no? ¿O es una vida de oración inexistente? Eso es solamente para ubicar nuestra situación. Pero si nuestra vida de oración es intermitente o inexistente, la pregunta entonces que hoy creo que nos haría el Señor es: ¿tú deseas tener una vida de oración constante? Que la oración sea para ti algo que es parte de tu vida diaria. En tu vida de oración, en tu oración, te pregunto: ¿oras a tu Padre? ¿O oras solo a Dios, el Señor? En el Antiguo Testamento las oraciones que dimos eran: oh Señor. Pero Jesús sí viene y dice: tú ora a tu Padre. Creo que hay un cambio. Que a veces, muchas veces nos quedamos como en el Antiguo Testamento. No vamos al Nuevo, ¿no? Ora a tu Padre. Velo como el tiempo donde vas con tu Papá Celestial, para que Él te hable en tu corazón, para que Él te bendiga. Y en la tercera pregunta: en tu vida de oración, ¿has aprendido a poner como propósito principal su nombre, su reino y su voluntad? ¿Qué podrías ajustar hoy para mejorar tu vida de oración en base a las palabras de Jesús? Tal vez hacer una cita diaria con Dios, o cuando te levantes, lo primero que hagas. Fíjate, una vez vi un artículo de hombres de éxito y qué cosas hacen gente exitosa según este artículo, ¿no? Pero decía que muchos hombres exitosos, mujeres, personas exitosas, siempre al levantarse no ven el celular, ¿no? Lo primero que hacen es que tienen un tiempo como de tranquilidad antes de cualquier otra cosa. Y en nuestro caso podemos ir más allá de la tranquilidad todavía. Podemos ir a platicar con nuestro papá la agenda y podemos poner delante de él todo lo que es nuestra competencia, nuestra autoridad, tu familia, tu negocio, tu trabajo, tus metas, tu escuela, tu vida, tu ministerio, todo lo que es, digamos, que es tu competencia. Platicarlo con tu Padre. Padre, yo te quiero pedir que en mi familia tu nombre sea santificado. Y ya puedes hablar: Padre, en mi negocio. Puedes hablar, digo, no es que siempre digas en mi casa, sino hablas con él de la situación que está pasando con tu marido, de la situación que está pasando con tus hijos, de las ventas que tienes ese día. Sí me explico, pero Padre, yo te pido que los clientes que voy a ver hoy, yo te pido, Padre, que, ¿sí me explico? Que tu nombre sea santificado, que tu reino venga, Padre Santo.
Padre, tengo esta situación. Respóndeme, Padre, porque yo finalmente te represento a ti. ¿Vamos bien? Sí, así es, bien. Entonces cierra tus ojos un momentito y ¿qué sería? ¿Qué ajuste podrías tú hacer en base a lo que hemos aprendido para mejorar tu vida de oración siguiendo las enseñanzas de Jesús?